Bueno, listo, iniciamos. Buenas noches, estudiantes. Esta es la clase de Auditoría y Control de Sistemas. La clase de hoy precisamente es para ponernos de acuerdo en cómo va a ser toda la dinámica. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica de este curso de manera virtual. Tenemos una peculiaridad de que tenemos varias jornadas en este grupo. O sea, tenemos jornada de la mañana, de la noche, y diurna, nocturna y sabatina. Por lo cual, quizás es un poco difícil ponernos de acuerdo en el horario, bien porque, bueno, habemos bastante, 24 asistentes, me parece bastante bien, pero sabemos que hay algunos que son sabatinos que quizás por alguna razón no puedan estar en las noches, y no hay problema con eso. Todas las sesiones, todas las conferencias se van a grabar. Yo las grabo, desde ahora ya estoy haciendo la grabación y las subo a YouTube casi inmediatamente una vez terminemos, la subo a YouTube y se la comparto por la plataforma. De tal manera que las personas que por alguna razón no pudieron asistir puedan verla el día sábado, puedan verla mañana, ya no importa, o sea, en el transcurso de la semana pueden ver entonces la videoconferencia con todo lo que aquí hablamos y así no se pierden nada. O sea, los que puedan llegar, perfecto, porque aquí vamos entonces a tener buena dinámica de todos los temas que vamos a estar tratando. Y los que no puedan llegar, bueno, ven el video, ven la videoconferencia que va a estar grabada y no se pierden nada. O sea, esa es la intención y es la dinámica que he logrado encontrar para poder llevar a todos de diferentes jornadas, poder llegarles todas las clases que vamos a estar dando. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar entonces todas las actividades que vamos a hacer y cómo va a ser más o menos la dinámica. Lo principal es que si por alguna razón no pueden asistir a esta videoconferencia que va a ser normalmente semanal, va a estar el video de toda la grabación de la videoconferencia sin ningún tipo de problema. Bien, dicho esto, voy a compartirles pantalla para iniciar un poco, a continuar viendo lo que son la dinámica, cómo vamos a ir andando, y ahí le voy a pasar a ustedes algunas preguntas que me tengan que hacer. Mientras tanto, se siguen agregando otros participantes, yo los voy entonces admitiendo desde acá. Bien. Vamos a ver primeramente la presentación del curso. El objetivo general del curso, que tiene por objetivo promoverlo a ustedes, a los estudiantes, los conocimientos de las funciones de auditoría informática. ¿Sí? Analizar la eficiencia de los sistemas informáticos de una organización y verificar la implantación de normativas en la revisión de la gestión de los recursos informáticos. Eso principalmente es el objetivo de este curso. Para ello, vamos entonces a los objetivos específicos, que sería describir la organización, funciones y responsabilidades del Departamento de Auditoría Informático, explicar el proceso de intervención de la auditoría de la informática durante el desarrollo de un ciclo de vida de un sistema, señalar lo que espera la alta gerencia de la auditoría de informática y explicar el proceso de la intervención de la auditoría informática durante el desarrollo de las metodologías. Bien, este es el contenido que vamos a estar viendo en el curso. Hoy vamos a iniciar con la introducción de la auditoría de sistemas o auditoría informática. La próxima semana vamos a estar viendo la planeación del trabajo de auditoría, la continuidad del negocio. Posteriormente vamos a ver la importancia de la seguridad de la información. Y vamos a estar viendo también las metodologías, normas o las restricciones o las normativas que tienen algunas organizaciones como el COVID, como el ITIL. Vamos a estar definiendo cada una de esas, cuál es la diferencia de cada una de esas normas o de cada una de esas metodologías y dónde se debe utilizar en cada organización. Y vamos a estar viendo, por último, una auditoría realizada con un caso de continuidad de negocio, ¿sí? Mejor conocida como PSP. Es que le mandé otra que no era. Bien. A ver, tenemos algún ruido que está entrando, disculpen, aquí silencio.
Ya lo silencié. Bien. Vamos a la parte de las aclaraciones de cómo va a ser el curso. En este curso vamos a tener 2 investigaciones que van a tener un porcentaje de 20% de la nota final, 10% cada investigación prácticamente. Vamos a tener talleres y foros, que por cierto ya está arriba el primer foro, creo que hay muchos que ya participaron. Los que no participaron, por favor, háganlo. Es parte de la evaluación. Ustedes, es un foro de bienvenida donde les indico, ustedes coloquen un poco de ustedes, sus nombres, algún pensamiento, hobbies, lo que quieran colocar allí, es para ir conociéndonos porque no todos somos de la misma jornada. Ya les había comunicado que hay 3 jornadas diferentes, así que seguramente en este grupo, en este curso, hay varios que no se conocen. Sí, va a haber, además de los foros, va a haber 2 talleres, ¿sí? Y 2 parciales y un proyecto final, ¿sí? Eso tiene entonces un total de 100% de nuestra nota. Veamos. Disculpa, que a veces hago una pausa porque están entrando más personas y le estoy dando acceso. Bien, esta parte es importante, me gustaría que la viéramos, inclusive que la discutiéramos, ahí abriría micrófonos al finalizar la explicación. Bien, cronograma de actividades. Este es el plan, básicamente, o el cronograma de las actividades que tenemos en estas 6 semanas que nos vamos a estar viendo. En esta semana número 1, ¿sí?, se le va a estar asignando las primeras actividades. El foro número 1, ya les hablé del foro de bienvenida, ya está abierto. El taller número 1 se va a estar viendo desde ahora, ¿sí? Y también vamos a asignar la investigación número 1, ¿sí? Todo en esta primera semana serían 3 actividades que iniciarían esta primera semana y tienen los foros y el taller tienen 10% de la nota final, la investigación 10% de la nota final. La próxima semana se va a asignar entonces un taller, el taller 2 y el segundo foro. Y también entonces tienen un 10% de participación. La tercera semana se va a hacer el primer parcial. El primer parcial va a constar de los temas que tratemos la semana 1 y la semana 2. ¿Sí? Semana 1 y semana 2, todo el contenido se va a plasmar entonces en el parcial número 1. La tercera semana, eso tiene un 15% de la nota final. Luego está la investigación número 2 y esa investigación va a ser grupal y va a tener una charla incluida. ¿Sí? Ya con la charla entonces vamos a tener que hacer una dinámica un poco diferente porque voy a dividir quizás en 2 secciones, unos que lo hagan nocturno y otros que lo hagan sabatino para que no haya ningún tipo de problema y no se alargue porque somos bastantes y todos vamos a exponer, digamos, aunque sea en grupo, todos los grupos van a exponer y quizás para que no se alargue yo lo voy a dividir en 2 secciones. Entonces, esa investigación número 2 va a tener charla incluida y se van a hacer en grupos de 4 o 5 personas, que seguramente ustedes, los que ya se conocen, van a ir haciendo su propio grupo y después me van a comunicar. Luego tenemos en la quinta semana el examen parcial número 2 y al final, la última semana, se va a presentar el proyecto final, que también va a ser grupal y eso tiene un porcentaje de 30 de la nota final. El proyecto final se lo voy a ir asignando desde la 4ª semana, van a tener más de 15 días para poder hacerlo, también se va a presentar, va a ser en grupo, así que posiblemente también sea en 2 secciones, una el sábado, otra la nocturna. Entonces, aquí sí quiero, por favor, que si alguno tiene una pregunta, la haga. Esto quedó claro, alguna consulta, porque sabemos que para varios este horario quizás es nuevo. ¿Qué consulta tienen? Este es el momento que pueden hablar. Buenas noches, profesor Yahat Batista. ¿Cuál Yahat, ¿qué sería pasa? Se cortó, Yahat, disculpa. La metodología de los parciales? ¿Cómo sería? La metodología de los parciales, ¿cómo vamos a realizarlo? Ok, los parciales, inclusive los talleres, lo vamos a hacer por la herramienta o por la plataforma Socrative. Quizás algunos lo han utilizado ya. Es una plataforma que va a haber una serie de preguntas que puede ser cierto y falso, escoja la mejor respuesta o asigne o coloque la respuesta correcta.
selecciona la respuesta correcta. Eso van a ser en Socrative, tanto los talleres como los parciales. ¿Sí? Así que de esa manera yo les voy a dejar un par de días esa actividad, tanto de talleres como los parciales, para hacer la actividad. ¿Otra consulta? Profe, ¿cuáles son las 3 primeras actividades? Ok, las 3 primeras actividades que básicamente inician esta semana, o sea, yo las voy a asignar a partir de hoy. El foro de bienvenida ya comenzó, digamos, eso sí la coloqué el lunes, ya está abierta, es la primera actividad. El taller 1 lo vamos a explicar recién terminemos la reunión, o antes de terminar la reunión explico el taller 1 y explico la investigación 1. Esas serían 2 actividades que vamos a iniciar desde hoy, se las voy a aplicar hoy, las habilito mañana, y ya serían esas 3 actividades, el foro que ya está abierto y las 2 actividades que voy a explicarles hoy al final, un taller y una investigación. Esa investigación sí es individual. ¿Otra consulta? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor, propongo que no se haga nada en grupo porque es bien difícil a la hora de coordinar con los compañeros el poder hacer algo. Estoy de acuerdo con César. Miren, el tema de la coordinación en grupo es importante también para la formación de ustedes. Yo entiendo, me acuerdo cuando estaba en la universidad era bastante difícil tanto coordinar los horarios como que todos hicieran su parte, ¿no? Pero definitivamente que es parte de lo que ustedes van a ver en el trabajo. O sea, también en el trabajo les van a asignar asignaciones que tengan que ver con su compañero o con 2 o 3 compañeros y tienen que sacar el proyecto. O sea, al final no le pueden decir a su jefe, yo lo voy a hacer por mi lado y ellos que lo hagan por su lado, porque eso no es trabajo en equipo. Entonces, nosotros tenemos en la actualidad herramientas suficientes para comunicarnos, ya sea WhatsApp, correo, para comunicarnos y poder hacer el trabajo. Yo te recomiendo, César, y bueno, otro compañero que también lo dijo, que el grupo que vayan a armar traten de que sea un grupo que tengan buena comunicación ya, pues, o sea, que ya han venido trabajando, ya han venido... Bueno, por lo menos hay investigaciones y charlas, así que no es algo tan, o sea, supongo que no es algo tan complejo de lo que se va a dar, así que Sí, es investigación. Ahora, creo que no normalmente, es ningún tipo de problema. sí, y lo que hagan la investigación esta que tiene la charla, posiblemente Ahora también sí. sean los que vayan a su proyecto final, porque estar organizando 2 grupos, uno para charla y otro para proyecto final, va a ser hasta más complejo. Así que cuando seleccionen el grupo para la investigación número 2, El mismo para el también proyecto final. posiblemente sea el mismo para proyecto final. Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro entonces? Solo les Sí, voy todo a... claro. Sí, digamos, okay. Le voy a solicitar a los compañeros que por alguna razón no puedan estar y que ustedes saben que estar con ustedes, le indican entonces igual yo voy a mandar un mensaje por la plataforma que también le va a informar de que estas videoconferencias están grabadas y dónde voy a dejar estas videoconferencias para que ustedes las puedan ver posteriormente. Bien, si no hay más consultas, entonces vamos a seguir y les voy a ir entonces preguntando algunas cosas en el camino o ustedes me pueden levantar la mano sin ningún problema. Bien, comencemos con el término auditoría.
¿De dónde nace? Viene de la palabra que viene del latín auditorius y proviene de auditor, que decía que era la persona que tenía habilidad o virtud para oír y revisar cuentas, ¿sí? De aquí, o sea, la historia que dice esto y que de ahí viene la palabra auditoría y bueno, hasta el día de hoy tiene el mismo significado básicamente que desde aquel tiempo, ¿no? Es una virtud para escuchar y para revisar cuentas. Cuando hablamos de auditoría, evidentemente la mayoría de las veces vamos a estar pensando en auditoría contable, pero nosotros sabemos que ya existe también la auditoría informática desde hace mucho tiempo y vamos a ser parte de varios grupos de auditoría posiblemente, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a estar viendo nosotros. Nosotros nos vamos a enfatizar en la parte de auditoría informática o auditoría de sistemas, controles dentro de los sistemas para optimizar los activos o la información que tiene la compañía, ¿verdad? Entonces, vamos a darle entonces la definición de auditoría de sistemas, ya llegando acá al presente, no yéndonos a la historia. ¿Sí? Dice que es el proceso que recoge y agrupa y evalúa evidencia para determinar si un sistema de información salvaguarda los activos y mantiene la integridad de los datos y lleva a cabo eficazmente los fines de la organización utilizando con eficiencia los recursos. Fíjate que subrayé o le puse aquí en anaranjado varios términos y para mí dos términos completamente importantes cuando hablamos de auditoría. Salvaguarda los activos y utiliza eficazmente los recursos. Creo que son principios básicos en auditoría. Ya digamos auditoría de sistema, auditoría contable. Tienen esos mismos dos objetivos, salvaguardar los activos y utilizar eficientemente los recursos. Ya yéndonos directamente a sistemas o a informática, la auditoría de sistema entonces va a salvaguardar los recursos informáticos, ¿sí? Va orientado a que sea eficiente el manejo de los recursos informáticos y que también salvaguarde los activos, que todo recurso informático es un activo, ¿sí? Ya sea una computadora, un servidor, los servidores, las redes, el cableado, todos son activos de la compañía, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo del auditor de sistemas, salvaguardar los activos y ver que se estén usando los recursos de la compañía o de toda la organización de manera eficiente. Ese es el objetivo principal de la auditoría de sistemas. Bien, el auditor, ¿sí?, evalúa y comprueba en determinados momentos del tiempo los controles y procedimientos informáticos más complejos, desarrollando y aplicando técnicas mecanizadas de auditoría, incluyendo el uso de software. ¿Sí? La auditoría de sistemas también utiliza software especializados para el manejo de la auditoría de sistemas. Bien. Objetivos de la auditoría de sistemas. Participación en el desarrollo de nuevos sistemas. Evaluación de los controles y cumplimiento de la metodología. Esto sucede cuando en la compañía, en la organización, entran, quizás vayan a comprar un nuevo sistema, vayan a comprar una nueva aplicación. Entonces, los auditores informáticos tienen que verificar que efectivamente ese sistema nuevo que van a hacer pueda ser por proveedores externos que vayan a vendernos un software o por nuestro propio departamento de sistemas. El departamento de auditoría tiene que revisar que efectivamente ese programa no vaya en contra de las metodologías utilizadas en el manejo de la auditoría, o sea, para controlar que toda la información esté correcta, ¿sí? Para que un sistema que normalmente es de un proveedor externo no vaya en contra de las normas que ya se impusieron para cuidar la información de la compañía. Que como todos sabemos, la información que tiene cada organización es básicamente uno de los activos más valiosos que tiene. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar, los activos de la compañía. O sea que la información es nuestro principal objetivo para cuidar. Bien, objetivo número 2, evaluación de la seguridad del área informática. La seguridad de la informática es súper importante y parte de que los auditores establecen métricas y normas para que la seguridad también se mantenga
bien adaptada, según los estándares, según las normas, para que no venga nadie a estar dándole clic encima de algunos correos, para que no estén incluyendo o trayendo información en dispositivos externos que puedan hacer que se vulnere la seguridad de la empresa, ¿sí? Entonces ellos establecen normas y evalúan que esas normas se estén cumpliendo. Sí, tercer objetivo sería la evaluación de la suficiencia de los planes de contingencia. Parte de lo que nosotros vamos a estar viendo son los planes de contingencia que tienen que tener todas las organizaciones para evitar algún desastre que suceda en el país, en el edificio, en el sector donde esté la compañía. ¿Sí? Entonces, tenemos que, si sucede alguno de esos desastres, saber cómo se va a recuperar la información, los sistemas, las redes, quién va a hacer cada cosa. Entonces, todos esos planes de contingencia, el auditor debe estar consciente de que deben existir y los van a solicitar. Y si no existen, la compañía le va a decir, tienen que crear uno. ¿Sí? Entonces, el auditor es el que va a estar detrás de esos administrativos para que logren crear esos procesos, esos planes, o inclusive ellos sean parte de los que lo ejecuten o lo consideren. Disculpe que hay un ruido por acá. Discúlpense a los silencios porque, bueno, entran ruidos y interfieren entonces con la casa. Bien, los auditores también tienen como objetivo dar la opinión de la utilización de los recursos informáticos, el resguardo de la información y la protección de los activos. O sea, si el plan de resguardo de información, el plan de protección o de desastre no está consono con las normas, entonces ellos hacen recomendaciones que puedan decir, hey, saben que esto no es adecuado, deberían mejorar, ¿sí? Deberían de verificar algunas métricas diferentes, algunas normas diferentes, porque no es eficiente lo que están haciendo en la parte de seguridad, en la parte de la protección de los recursos. Entonces, también ellos dan opinión sobre los recursos informáticos. Control de las modificaciones de aplicaciones existentes. No solo la auditoría informática va a estar dada a los nuevos software que vengan, porque tienen que revisarlo, sino también a los software que ya existan, ¿sí? Porque si yo establezco normas de seguridad para las nuevas aplicaciones que vengan, también estoy dejando una puerta abierta de las que ya se crearon, entonces no se le está cubriendo las normas. Entonces yo también tengo que ir a revisar las que ya están, ¿sí? Como todos saben, esto de la auditoría de sistemas se le fue dando un auge muy grande desde hace un par de décadas hacia atrás, y cuando no existía, se dieron casos grandísimos de fraude en Nueva York. Me acuerdo, creo que fue en el banco Chase. Se dio un gran desfalco de parte del departamento de sistemas, donde los programadores o el programador, la verdad que no me acuerdo si era un grupo o era uno solo, establecieron una subrutina que por cada cantidad de transacciones había una subrutina que mandaba centavos a una cuenta propia, a una cuenta de esos programadores, ¿no? O del programador. Bueno, ya que se dieron cuenta, cuando se dieron cuenta que había un pequeño desfase en los montos, porque digo, centavo a centavo por transacción nadie se da cuenta. Pero cuando ya hablamos de 2 años, 3 años, en todas las transacciones eran millones de dólares lo que se había defraudado. Entonces, no se dieron cuenta años después. Ya la habían defalcado muchísimo dinero. Entonces, para evitar esas situaciones está la auditoría del sistema. La auditoría del sistema inclusive llega hasta revisar los códigos de la programación de los nuevos desarrollos que se están haciendo y de los que ya están, ¿sí? Para verificar efectivamente que cada una de las subrutinas, funciones, todo el proceso, todo el código fuente, no tenga algo precaminoso, algo que haga fraude, ¿sí? O adicional de que todo se esté ejecutando de manera adecuada. Quizás no va a llegar a buscar a depurar para que tu proceso sea más eficiente en resultados, pero por lo menos sí va a llegar a verificar los códigos, que no haya nada fuera de lo normal, algo como esto, como lo que decía, un fraude o un desfalco que se haga a la empresa. Entonces, hasta ese punto llega la auditoría del sistema, hasta la revisión de código. ¿Sí? Por eso aquí dice control de las modificaciones de aplicaciones existentes. Bien, participación en las negociaciones de contratos con proveedores. Cuando un proveedor viene a
una nueva implementación, un nuevo software o a una implementación nueva, siempre se firman contratos. Entonces, aquí la auditoría del sistema siempre debe estar verificando los contratos. Quizás no lo va a negociar, pero sí va a revisar que cada una de las adendas del contrato no vaya fuera de las normas establecidas por la seguridad y por la auditoría. ¿Sí? Entonces, que no venga un proveedor de afuera a establecer un software que va por encima de las normas de la organización, cuando ya todos los softwares de la organización cumplen con ello. No voy a comprar un software que vaya fuera de mis normas. ¿Sí? Entonces, tengo que dejar eso establecido dentro de los contratos, o por lo menos revisar para que no incumplan con las normas ya establecidas previamente. Bien, revisión de la utilización del sistema operativo y de los programas utilitarios, programas utilitarios, control sobre las utilizaciones de sistemas operativos. Todos los temas de versionamiento, todos los temas de versionamiento de fuente, también hay que darle un chequeo. Los auditores no es que se van a ver minuciosamente ir, pero sí van a establecer controles y métricas de revisión periódica a ver si todo se está cumpliendo de manera adecuada. ¿Sí? Estos son, bueno, tenemos más objetivos. Auditoría de la base de datos. Inclusive se meten en la base de datos a qué hacen los auditores informáticos. Si verifican dentro de la base de datos los objetos que sean procedimientos almacenados, trigger, funciones, ese tipo, sí, trigger automáticos, para evitar de que haya una pérdida de información. Sí, porque pueden haber procedimientos que borren información, trigger que borren datos, funciones que también hagan un tipo de delete o de drop o de truncate. Entonces, tiene que asegurarse de que todo eso, todos los delete, todos los drop, todo eso esté, digamos que documentado, o se sepa exactamente qué es lo que está borrando. Porque si esos procedimientos, esos programas dentro de la base de datos borran información, la información es parte de los activos de la organización. Tengo que estar seguro de que esa información que se está borrando no sea importante para la organización. Efectivamente, es una tabla temporal de algún reporte, es una tabla que se hizo solamente para hacer cálculos. O sea, son datos de esos que puedo borrar porque, bueno, son datos temporales. Pero yo tengo que saber que dentro de mi base de datos no hay ningún objeto oculto que vaya a estar borrando mi información que repercuta en los activos de la compañía y que luego yo tenga que invertir en buscar esa información. Entonces, todo lo que cuida los activos, que es la información que nosotros tenemos que cuidar, ahí tiene que estar la auditoría del sistema, inclusive en la base de datos. Auditoría de redes de teleproceso o redes, o total auditoría de redes. ¿Por qué en redes? Porque los auditores tienen que cuidar, o tenemos que cuidar los recursos. Entonces, si por alguna razón alguna sucursal o algún departamento tiene procesos que son relativamente más lentos que otros, digamos una sucursal o el promedio de las sucursales de todo el país ejecutan 100 transacciones diarias, pero hay una sucursal que por alguna razón, por más que tenga movimiento, no llega a ejecutar más de 75 transacciones diarias. Entonces, ahí puede haber un auditor que diga, espérate, voy a verificar qué tal si son las redes los que nos están dando ese delay o ese pequeño retraso en las transacciones. Hay que revisar toda la parte de las redes y verificar que efectivamente se esté cumpliendo con todo y no sea que haya un cable mal puesto o un dispositivo que ya esté viejo y no dé la velocidad para transmitir la información y entonces las personas están siempre quedándose un poco más, siempre teniendo que hacer algo más para poder hacer todas las transacciones que en otra oficina se hace quizás más rápido. Entonces también hay que revisar que todos los procesos se estén dando adecuadamente y que la red fluya de manera efectiva en toda la organización. Y como les decía, también la auditoría del sistema dentro del desarrollo del software. Si es un software que comienza desde cero, también va a estar la auditoría velando de que ese software no pase por encima de todos los controles establecidos en la organización. Bien, similitudes entre la auditoría tradicional, que bueno, la auditoría contable, y la auditoría informática. Las similitudes que tienen ellos son
No se requieren nuevas normas de auditoría, son básicamente las mismas normas, los mismos estándares para el cuidado de la información, para el cuidado de los activos. Ese marco es el mismo. Los elementos básicos de un buen sistema de control contable interno siguen siendo los mismos, ¿sí? Los propósitos principales del estudio y la evaluación de los controles contables internos son la obtención de evidencia para respaldar una opinión y determinar la base, la oportunidad y la extensión de las pruebas futuras de auditoría. Esas son similitudes que tiene la auditoría tradicional o contable y la auditoría informática. Así como tiene similitudes, obviamente tiene también diferencias. La diferencia es que se establecen algunos nuevos procedimientos de auditoría para la auditoría informática. Obviamente la auditoría informática es más nueva, es posterior, o sea, viene siendo una, digamos, una rama que viene de la auditoría contable. ¿Sí? La otra diferencia es que las técnicas destinadas a mantener un adecuado control interno contable, también se establecen algunas diferencias para la parte informática. La manera de estudiar y evaluar el control interno contable también es una diferencia en el uso de programas. El énfasis de la evaluación de los sistemas manuales está en la evaluación de las transacciones, ese es en el sistema tradicional, mientras que el énfasis de los sistemas informáticos está en la evaluación del control interno. Entonces, la auditoría informática va más que todo para evaluar los controles internos de la organización. Bien, tipo de auditoría. Antes de pasar a tipo de auditoría, por favor, ¿alguna consulta hasta aquí o alguna opinión, algún aporte? ¿Alguien ha participado o ha estado presente cuando en su organización han realizado alguna auditoría interna? ¿Alguien puede compartir algo, alguna anécdota? Voy a esperar unos minutos que me respondan. ¿Alguien? Bien, no hay anécdotas. Entonces, seguimos adelante. Sí, dígame. Una consulta para hacer esa auditoría en la base de datos. Ahí tendría que revisar todo el lenguaje de la base de datos. ¿Me escuchó? Sí, sí, te escuché. No, no necesariamente. Por lo regular, recuerden que las bases de datos que se manejan en estas organizaciones normalmente son relacionales, por lo cual lo que se revisa son programas, funciones, trigger, que van a estar hechos en SQL. ¿Sí? Entonces, la persona que normalmente hace una revisión, una auditoría en una base de datos, tiene el conocimiento en SQL. Ahí básicamente es donde va a estar el dato. No siempre es SQL, no es un lenguaje especial, normalmente es un lenguaje que ya todos debemos conocer en la parte importante. Mauricio, ¿tienes alguna consulta? Sí, profe. Mi consulta era la siguiente. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Bien. O sea, los términos que usted nos está explicando. Sin embargo, he visto mucho, sobre todo en este ámbito de la política, que se maneja mucho los casos de corrupción, y sobre todo de la corrupción que va enfocada para un desarrollador que se llama Mayer Mizrachi. No sé si él es desarrollador o solamente es dueño de la empresa que se llama Cryptex. Sí, exacto. Bueno, yo escuchaba que a él hicieron unas auditorías. Sí. Va a obtener con su computadora. ¿Qué tipo de auditoría se maneja en este caso? Porque estamos hablando, por ejemplo, de un caso de fraude informático, pues acerca de datos, ¿no? No acerca de software, sino acerca de datos que el gobierno necesita. Sobre una empresa que tiene punto. Esa sería la primera consulta. Y la segunda es proyectándonos en esta misma línea, ¿no? Y la segunda sería, cuando hacemos auditorías, por ejemplo, contratados por otras empresas, no sé yo, para investigar si hay una pérdida de datos o si hay un fraude basado en no sé, recuperar datos y ese tipo de cosas. ¿Cuál sería el procedimiento?
Ok, listo. La primera consulta, según leí el tema de Cryptes, sí se hizo una auditoría ahí, más que todo por quizás incumplimiento de contrato. ¿Qué pasa allí? Voy a hablar sin conocer a fondo el tema, ¿no? Entendía yo que lo que estaban buscando es que el software funcionaba. Primero, el software funciona, ¿sí? Ese es uno de los puntos que hay que aclarar. El software funciona, ¿sí? Pero quizás no cumplía, o eso es lo que estaba buscando, no cumplía con todo lo que se había mencionado, que eran novedades, que tenían aplicaciones que eran de seguridad, que eran hechas definitivamente dentro de la casa de desarrollo. Entonces, ahí era donde supuestamente estaban buscando de que eso era algo que ya existía en otros lados y que acá lo que decían era que se reutilizaron algunas funcionalidades que ya existen. Entonces, ahí había un tema quizá político de por medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final el software funcionaba, ¿sí? Estaban buscando por qué había cobrado tanto, si efectivamente era algo novedoso, si vino una innovación o era simplemente que se estaba reutilizando un código. Y ahí entonces entraron a ver todo el tema de código. Sí, ahí efectivamente vieron el código, vieron todas las funcionalidades que tenía. ¿Sí? Pero al final, según entiendo, no se logra encontrar nada, porque digo, una innovación no necesariamente tiene que ser algo que yo empecé a hacer desde cero, o sea, nuevo. No, una innovación puede ser algo ya hecho y que yo lo adapte a otra plataforma, a otro entorno, y bueno, nadie había hecho eso, entonces es una innovación, pero no es una tecnología nueva, quizás. Entonces, ahí me parece que era un tema político que estaban como que buscando algo ahí, ¿no? Pero entiendo yo que salió sobreseído y al final eso no prosperó. Pero la parte de auditoría que nos compete, sí, ellos entraron y revisaron el código. Revisaron código, inclusive. Tienen que tener código fuente. Cuando una persona hace digamos, su software, un software como ese, y dice, bueno, lo voy a patentizar aquí en Panamá, en base, este software es mío para que no me lo roben. Entonces, normalmente lo que se solicitan es que deje una copia del código fuente, ¿sí? Que tiene que estar bien resguardado, no sé si es el ministerio, antes era el Ministerio de Educación, ahora el Ministerio de Comercio e Industria. Entonces, si por alguna razón algún cliente que tú tuviste o alguna investigación como esta, van a buscar a la empresa, pero si la empresa ya no existe porque se fumó, bueno, entonces van y buscan ese resguardo. Entonces, el código fuente, cuando es una empresa que tiene que quiere patentizar su software, tiene que estar en algún lugar gubernamental también. Sí, así que o fueron a la compañía, que creo que eso fue lo que hicieron en este caso, fueron a la compañía a revisar los fuentes, o podían buscar la copia que se tuvo que haber quedado en el Ministerio de Comercio e Industria, que creo que es donde se hace el resguardo. La otra consulta, se me olvidó. ¿La segunda cuál era? Ok, yéndonos en esa misma línea, nosotros como auditores, por ejemplo, en el caso de que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Dado el caso que una empresa nos contrate, porque se perdió cierta información, sospechan que un empleado se robó la data, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la función que nosotros vamos a tener en este caso? Ir a recuperar información, ir a revisar computadora por computadora, ir a investigar a los colaboradores siguiendo cierto lineamiento. O sea, ¿qué haríamos en este caso? Mira, normalmente... O eso no le compete, o eso no le compete al auditor de sistemas. Sí, no, quizás no es competencia eso. Ahí quizás se está metiendo en otras cosas. El auditor básicamente hace revisiones y planificaciones sobre controles que debe tener la compañía para que no pase algo. Si ya pasó algo, como lo que tú dices, hubo un fraude, una sospecha, entonces definitivamente hay que encontrar con un perito o a un consultor específicamente sobre el hecho el departamento donde se dio esto. Entonces el perito va a ir directamente a revisar el disco duro, a revisar lo que se borró, con su software especializado para verificar si hay algún borrado de información que lo pueda recuperar. O sea, ya quizás es un perito que ejecute y verifique algo. El auditor lo que después de decir, hey, aquí sí se infringieron algunas normas dentro de la política de auditoría que había, si es que había. Si no había, entonces el consultor lo que va a decir, miren, esto pasó porque no tenían controles.
vamos a establecer controles. Lo que no puede llegar es, esto pasó, voy a investigar quién fue que lo hizo, o dedicarse a eso, ¿no? Yo verifico si los controles están establecidos y puedo llegar y decir, ¿sabe qué? Esto pasó porque no estaban estos controles y viene por este lado, y también puedo decir, hey, en este lado del programa es que puede haber algo, contrates a un perito o a un consultor que es el que quizás haga la revisión. O sea, el consultor, digamos, esa no es su función principal, ¿no? No es su función principal ir a investigar qué pasó, sino tratar de verificar, cumplir con normas o metodologías para que no pase, y después establecer de que efectivamente en el tiempo se vayan cumpliendo esas normas para que no pase. Bueno, muy buenas preguntas. Vamos a seguir. Comparto pantalla nuevamente. Bien, tipos de auditoría. Ok, tipo de auditoría. Bien, los tipos de auditoría vamos a tener, dependiendo de la perspectiva donde se vea, pueden haber diferentes tipos de auditoría. Ejemplo, si voy a ver quién es el sujeto que hace la auditoría, entonces tenemos este tipo de auditoría que es por el sujeto que la efectúa. Entonces, si es por este ángulo, la auditoría puede ser interna. Eso significa que esta actividad es desarrollada por personas que pueden o no pertenecer a la organización. Es importante aquí aclarar eso, lo puse ahí en anaranjado por esto. Normalmente cuando habla uno de auditoría interna, siempre piensa que tiene que ser personas que trabajan en la organización. No necesariamente. La mayoría de veces sí, pero no necesariamente. Hay empresas pequeñas o medianas que quizás no tengan para un presupuesto de pagar a un auditor que esté allí todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Contratan unas empresas de auditoría que le vengan y le hagan una auditoría interna periódicamente. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser dentro de la organización para que se llame auditoría interna. ¿Sí? Entonces, estas personas, que pueden ser o no de la organización, tienen como objetivo el aseguramiento y consultas concebidas para agregar valor y mejoras de la operación de la organización. Ayuda a la organización a cumplir los objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos, la gestión de riesgos, los controles de gobierno. ¿Sí? O sea, la auditoría interna es un proceso que lo van a ejecutar periódicamente para mejorar las operaciones que ya la organización tiene y evaluar qué tan eficientes son y pueden adaptarlas o mejorarlas. ¿Sí? La auditoría interna entonces va buscando eso, mejorar los controles que tenga la organización, o inclusive puede ser flujo de información para que sea cada vez mejor y sea más efectivo. Eso es lo que hace la auditoría interna. Dependiendo del tipo por quién lo ejecuta, también puede haber entonces la auditoría externa, ¿sí? También conocida como auditoría independiente. Y la efectúan profesionales que no dependen de la empresa. Esta sí, cuando es auditoría externa, definitivamente que no puede ser una persona que esté en planilla de la organización. Y eso es lo principal que debe verificarse en una auditoría externa. No dependen de la empresa. Dice, ni económicamente, ni bajo cualquier concepto, ¿sí? Y a la cual se le conoce un juicio imparcial y merecedor de confianza a terceros. Ya la auditoría externa, normalmente sí son empresas ya un poquito más de traición, un poquito más de renombre, y uno contrata una auditoría externa. ¿Por qué no depende de la empresa económicamente? Porque entonces nadie lo puede coadyuvar o decir, hey, esa auditoría tiene que estar bien, acá está bien. Tú por este departamento no vengas porque aquí estamos todo bien, yo soy tu jefe, yo te pago. No. Ellos tienen que ser independientes de eso. Ellos tienen que decir, yo quiero ir a ese departamento y quiero hacer una auditoría ahí, y que nadie le puede decir que no. Solamente establecen. Los consultores, digo, los auditores tampoco que son guardias y llegan. Ellos concertan citas, dice voy a llegar el martes a las 8 de la mañana, por favor ténganme a alguien que me atienda. Entonces, pero la auditoría externa debe ser alguien que definitivamente no tenga ningún lazo con nadie de la organización, ni económicamente, ni en cualquier concepto. No puede ser familia de nadie que esté allí, y no puede ser que ninguna de esas personas sea jefe de ese auditor, porque él tiene que dar un juicio imparcial.
Eso es lo principal en la auditoría externa, un juicio imparcial. Y el objetivo de su trabajo es la emisión de un dictamen, ¿sí? Él va a decir, esto aquí está bien, o definitivamente hay huecos en este proceso que puede llevar a que esto haya fraudes, o de hecho tenemos evidencia de que efectivamente por aquí ya alguien hizo algo, ¿sí? Entonces, esto normalmente lo hace un contador público o un licenciado en informática, ¿sí? Especializado en la parte de lo que es auditoría informática en este punto. Entonces, esa es la gran diferencia dependiendo de quién es el que hace la auditoría. Puede ser interna o externa y va a depender si tiene algunos nexos o económicamente está ligado con la empresa, entonces interna o externa. El otro tipo de auditoría es por el contenido y los fines de la auditoría. Entonces, en base a este tipo puede ser una auditoría de gestión que afecta la situación global de la empresa. Normalmente este tipo de auditoría los pide son los accionistas que no son los que trabajan ahí, pero sí es que pusieron el billete al principio. Entonces, ellos dicen, quiero una auditoría de gestión. O sea, desde el gerente general hasta el último operador. ¿Sí? Quiero una auditoría de gestión. Entonces, ahí se afecta entonces lo que es auditoría de gestión. Auditoría organizativa, analiza la estructura organizativa de la empresa, ¿sí? Si es la adecuada según las necesidades y problemas de la misma. La auditoría operacional determina hasta qué punto de la organización una unidad, una función dentro de la organización está cumpliendo con los objetivos establecidos por la gerencia. Esa es la auditoría operacional. La auditoría financiera, bueno, examen y verificación de los estados financieros de la empresa. La auditoría contable analiza la adecuación de los criterios empleados para recoger hechos derivados de la actividad de la empresa y su representación. Y la que nos compete a nosotros, la auditoría informática, que es el examen y verificación del correcto funcionamiento y el control del sistema informático de la empresa. El o los sistemas que tenga que utilizar la empresa. Esos son los tipos de auditoría dependiendo de su contenido y su finalidad. Dependiendo de la amplitud, o sea, hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a abarcar la auditoría, entonces podemos dividirla por una auditoría total. Eso significa que afecta a todos los elementos de la empresa, todos los departamentos. Esa es una auditoría total de la empresa, o una auditoría parcial. Si una auditoría parcial, entonces se determina qué elemento de la empresa puede ser un departamento, puede ser una sucursal. El ejemplo que ponía hace un momento, puede ser que en una sucursal no se estén dando los resultados adecuados, entonces mandas a un auditor solo a esa sucursal, no a todas, solo a esa. Entonces ya es parcial, porque no es a toda la organización, solo a esa sucursal, porque te diste cuenta de que algo no está sucediendo bien y quiero una auditoría ahí para que me hagas un dictamen de qué situación se encontró y quizás cómo solucionarlo. Entonces, dependiendo del tipo de amplitud, puede ser total o parcial. Por la frecuencia con que se haga, esa es otra clasificación. Puede ser una auditoría permanente. Una permanente no significa que sea todos los días, pero sí significa que cada cierto tiempo, por lo largo de todo el ejercicio del año, se vaya a hacer. O sea, puede ser una auditoría permanente mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral. Entonces, ¿qué tienes? Tienes unos auditores que llegan cada trimestre a hacer revisiones periódicas de situaciones o controles o las normas si se están cumpliendo. Esa sería una auditoría permanente. Siempre se hace cada cierto periodo. Y la auditoría ocasional, bueno, ese es cuando entonces es espontánea. No es que cada trimestre, cada semestre, no. El gerente general solicitó una auditoría, quiero hacer una revisión de este departamento o quiero una revisión de toda la empresa. Eso fue esporádico, o sea, no estaba planificado. ¿Sí? El auditor lo solicitó de un mes para el siguiente. Eso es una auditoría entonces ocasional. Dependiendo de su frecuencia, entonces puede ser permanente u ocasional. Bien, ¿qué alcance puede tener la auditoría de sistemas? Puede ser, como le había dicho, a toda la entidad, a un departamento, a un área, a una función o a una subfunción. O sea, en realidad la auditoría se puede solicitar a cualquier parte de la organización, ya sea una pequeña parte como una subfunción o completamente toda la organización. Bien, los siguientes tipos de auditoría se pueden también dar dentro de la auditoría de sistemas. Ya
enfocando el punto de auditoría de sistemas, se puede hacer auditoría al ciclo de vida del desarrollo de un sistema. Eso obviamente nada más cuando un sistema nuevo se está implementando o se va a empezar a desarrollar, entonces se hace una auditoría del ciclo de vida del desarrollo del sistema, que esas personas van a establecer controles y métricas para todo el ciclo de vida del desarrollo del sistema, desde la concepción, las reuniones, los análisis, el desarrollo y las pruebas. Entonces ellos van a estar incluidos ahí. No es que van a estar todos los días sino que ellos van a decir, mira, en la etapa de desarrollo, quiero verificar que por favor ahí me hagas 2 reuniones con el líder del proyecto porque vamos a verificar que se estén cumpliendo algunas normas que nosotros tenemos establecidas acá. Cuando está en la etapa de prueba, dice, dame el plan de pruebas que yo lo necesito ver, a ver si cumple con las normas que nosotros tenemos. Si no cumple, entonces, desde antes dámelo para que nosotros tengamos entonces que modificarlo y hacerlo porque tiene que cumplir. Si hay una auditoría de sistemas dentro de un ciclo de vida, un desarrollo de sistema, deben de estar de acuerdo entonces en cómo van a cumplir cada una de las fases. Auditoría de un sistema en operación, o sea, ya no un sistema nuevo, sino que efectivamente es un sistema que ya está en operación. También se hace la auditoría del sistema en operación. Controles gerenciales para el tipo de gestión, o sea, no necesariamente informáticos, también de procesos. La auditoría para la administración de la función informática. También se hace auditoría para saber si los gerentes del departamento de informática, ya sea el gerente de desarrollo, gerente de la parte de infraestructura, si todos están cumpliendo con las normas y los reglamentos que ellos tienen. A ver, tienen las licencias de las aplicaciones, estás cumpliendo con las normas para el desarrollo de nuevas funcionalidades, están cumpliendo con las normas para modificar cada objeto de la base de datos, están documentando eso. Esas son normas que da la auditoría de sistemas, ¿sí? Y que inclusive los gerentes tienen que estar muy pendientes de que esa información se la tienen que ir pasando a sus subalternos para que todos hagan el proceso, mantengan esa documentación, para cuando venga una auditoría de la parte informática, ellos tengan eso, porque la auditoría normalmente va pegando hacia allá, hacia que los administrativos estén cumpliendo, ¿sí? No se meten mucho directamente con el desarrollador porque no son muchos más. Entonces ellos van y auditan a los procesos con los administradores normalmente para que ellos a su vez entonces hagan llegar todas las normas y las especificaciones a su equipo. Auditoría a microcomputadoras aisladas. Eso es, bueno, efectivamente ya cuando encontramos peritos que necesitan hacer revisiones a computadoras por alguna actividad sospechosa, también existe la auditoría a microcomputadoras aisladas. Y la auditoría de redes, como ya le había dicho, para verificar que el funcionamiento de la red sea óptimo, sea bueno, porque eso influye en que la empresa esté desarrollando de manera rápida y adecuada toda su información, todas sus transacciones. Si por parte de las redes hay una lentitud o no se transmiten no se hacen todas las operaciones de manera rápida, entonces también hay auditoría en redes para mejorar las redes y que todo esté fluyendo de manera adecuada. Bien, vamos con la última parte que son las responsabilidades del departamento de auditoría de informática cuando existan. O sea, son grandes empresas que tienen un departamento de auditoría informática. Bien, ¿qué tienen que hacer ellos entonces, los del departamento de auditoría informática? ¿Sí? Verificar el control interno tanto de las aplicaciones como de los sistemas informáticos. ¿Sí? Los sistemas de información, los periféricos también son parte de su verificación. Tienen que hacer un análisis de la administración de sistemas de información desde el punto de vista de riesgo de seguridad, administración y efectividad de la administración. La seguridad va a ser parte importante, quizás lo vamos a ver en la tercera, cuarta clase, no me acuerdo bien. La seguridad dentro de toda la organización es parte de lo que los auditores tienen muy presente porque evidentemente se han dado casos y es donde más tienen que cuidar de que la parte de seguridad se cumpla, haya normas, porque si no hay normas, si tenemos 200 empleados, entonces cada empleado puede estar haciendo lo que le da la gana y cada uno de ellos es un riesgo para la organización de qué es lo que trae en sus dispositivos, qué es lo que trae en sus correos, a qué páginas se incluye, a qué páginas se mete, qué tanto ventana de riesgo hay por cada uno de los empleados. Entonces, tiene que haber normas de seguridad y eso los auditores
lo controlan también, o tratan de que las tengan, el departamento de informática tenga sus normas de seguridad. Bien, ¿qué otra responsabilidad? Análisis de la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través del análisis de las aplicaciones. Auditoría de riesgos operativos de los circuitos de información. Análisis de la administración de los riesgos de información y la seguridad implícita, que tiene que ver con los riesgos. ¿Sí? La verificación del nivel de continuidad de operaciones. El nivel de continuidad de operaciones, algo parte de lo que van a investigar ustedes de su primera investigación que les voy a explicar ahora, es esta parte de la continuidad de operaciones, que a nosotros nos cae ahora mismo con lo que ha pasado con este tema del COVID. Exactamente tiene que ver con esto, continuidad de operaciones. ¿Las empresas estaban preparadas para continuar operando con lo que pasó? La respuesta creo que todos lo sabemos, la mayoría no. Entonces, ¿cuántas de las empresas tienen un plan de continuidad de negocio? ¿Qué es lo que ustedes van a investigar? Plan de continuidad de negocio. Que es, ¿qué va a pasar si sucede algo como lo que pasó? ¿Qué va a pasar si sucede un desastre? ¿Qué va a pasar con la organización si sucede un terremoto, un incendio? Lo que sea, ese plan lo debe contener. Y debe saber equipos que se deben conformar, o estas mesas que precisamente ahora el Ministerio de Salud le está haciendo implementar a las empresas. Dice, tú tienes que tener un comité de salud, que es el que va a evaluar que nada venga con fiebre, que todo el mundo ande con su mascarilla. Bueno, el plan de continuidad de negocio es algo que ya debían tener las organizaciones y que también venga con eso. Hay una pandemia, se activa el plan de continuidad de negocio y empiezan a verificar qué es lo que había que hacer. Antes de que las autoridades digan algo, las organizaciones que tuvieron un plan de negocio ya debieron haberlo establecido antes que comenzara inclusive la cuarentena. O sea, la empresa, que obviamente son organizaciones grandes, que tuvieron un plan de continuidad de operaciones, un plan de continuidad de negocio, les aseguro que se activaron mucho antes de que el gobierno pudiera entonces detectar que tenían que quedarse en casa o todo esto. Entonces, eso es parte de lo que las organizaciones grandes deben tener y que los auditores de sistemas también deben solicitar. La parte de continuidad de negocio. Análisis del estado del arte tecnológico en la instalación revisada y las consecuencias empresariales que un desfase tecnológico puede acarrear. Todo lo que tenga que ver con licencias, actualizaciones, de que cada software que tengamos tenga las actualizaciones necesarias, eso también es parte de las revisiones periódicas que debe hacer un auditor informático para evitar caer en mayor riesgo de software que no se actualicen y que venga algún hacker que ya sepa exactamente cuál es la puerta de atrás que dejó ese software y pueda entrar por ahí. Bien, entonces el auditor informático pasa a ser un auditor, de un auditor a un consultor de empresas en materias de seguridad. O sea, ¿qué competencia debe tener un auditor? Debe saber sobre seguridad, debe saber sobre control interno operativo, eficiencia y eficacia, las tecnologías de información, continuidad de operaciones y administración de riesgo. Estas son las competencias que debe tener un auditor informático. La mayoría de estas competencias, pues efectivamente, se cumplen acá, normalmente se dan en las universidades, la parte de eficiencia, la parte de tecnología de información, la administración de riesgos quizás no. Entonces, hay cosas que en el camino entonces uno se tiene que ir fortaleciendo. Para ser un auditor informático, uno tiene que tener estas capacidades, ¿sí? Estas competencias para poder ser un auditor. No debes ser experto en seguridad, no debes ser experto en casi ninguna de ellas, pero sí debes saber de todas y estar actualizado en todas. Seguridad, control interno operativo, en la tecnología de información, en la continuidad de operaciones. Debe tener conocimiento pleno sobre esto, ¿sí? Y administración de riesgos. No debe ser un experto, pero sí debe saber de todas. Bien, hasta el momento, por favor, ¿alguna otra consulta? Antes de seguir ya con las actividades que voy a explicar, las actividades de la semana. Profe, una consulta, esa auditoría que usted dijo que era interna o externa, ¿en algún momento actúan en conjunto? Como que hacen una interna y la externa rectifica lo que hizo la interna, o solamente puede ser una o la otra. No, pueden ser las dos. Normalmente no a la vez, porque se volverían locos la gente
lo que tienen que atenderlo, porque ese es un pequeño estrés cuando tú estás en una organización y dices, esta semana de auditoría, por más que todo esté bien, todo el mundo se estresa la mitad del personal. Normalmente la externa, como parte de su revisión, utiliza lo que hizo la auditoría interna, ¿sí? Eso es su base. Él parte de la auditoría interna que los otros hicieron, si existió, y él por ahí comienza, ¿sí? Por ahí es donde empieza a verificar de si todos los controles eran adecuados o si de repente hay un punto débil. Si hay un punto débil en esta auditoría interna, hay muchos hallazgos, muchas anotaciones. Ahí se quedaron 3 o 4 asteriscos que ellos ven y dicen, espérate, por aquí entonces, por aquí nos vamos. Que parece que esta es la parte más débil y por ahí entonces se van. Ellos apoyan, si digamos la auditoría externa se apoya un poco sobre la auditoría interna si es que la hay. Ahora, acuérdense que la auditoría externa no necesariamente va a revisar todo. También puede ser una auditoría externa parcial. Puede ser una auditoría externa solamente a un departamento. Entonces, hay una combinación entre los tipos que vimos hoy, ¿no? Dependiendo de las diferentes perspectivas. Pero no, la externa y la interna no se hacen normalmente a la vez. La externa se apoya mucho en la interna para hacer su trabajo. Mauricio, ¿ibas a comentar algo? No, profe, lo que pasa es que la mano se quedó levantada ahí forever. Ah, bueno, déjame bajar la mano. Ya la bajo. Okay. Listo, entonces, si no hay otra, vamos a ver lo que son las actividades de la semana. A explicarlas, pues. Bien, la primera actividad es un caso de estudio. El objetivo que yo les voy a indicar para este primer taller es que ustedes se vayan familiarizando con los conceptos de auditoría. Quizás para algunos cuando vayan a ver el caso se digan, no, pero yo no puedo estar viendo esto desde la primera clase. Pero es para que ustedes se familiaricen con una auditoría real, una auditoría informática real, corta, aunque quizás sean unos 6 páginas, es corta, concisa y muy bien redactada. Entonces, yo lo que quiero es que se familiaricen con un caso real y ustedes vean cómo son los informes finales de una auditoría informática. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que un auditor real hizo una auditoría y dio su informe? Entonces, eso es lo que quiero que revisen. Van a revisar un informe final de una auditoría informática. Yo se lo voy a proporcionar. Ustedes solo lo van a leer y de ahí entonces van a decirme cuáles son los hallazgos más relevantes que generaron la auditoría, dependiendo de cada parte de la organización. Y luego, en un espacio al final, yo les voy a decir que ustedes me indiquen cuál es la apreciación del informe de auditoría o cuál es la apreciación que hicieron de ese taller que ustedes van a hacer para que quiero, con sus palabras, ustedes digan, me pareció bueno, no me pareció que era demasiado, estoy comenzando, como quieran. Eso es una apreciación, es una opinión, así que digamos, no hay mal ni bueno. Las opiniones no son malas ni buenas, son opiniones, son personales. Así que solamente quiero que ahí, en ese último punto, lo vean. Ese taller yo les voy a subirlo, obviamente, a la plataforma. Uno, subo el documento que es el caso de estudio, que ahora lo vamos a ver un poco, para que ustedes lo puedan leer. Y luego le digo en la plataforma Socratic cuál va a ser el aula y cuál es la clave para que ustedes puedan entrar a Socratic. Y Socratic le va a decir, bueno, en el área de infraestructura, dígame cuáles son los hallazgos que fueron más relevantes para usted. Y le doy una lista de 10 hallazgos y ustedes me van a decir cuál para ustedes es el más, o los 2 o 3 más importantes, según el informe. Ustedes pueden ver el informe, dice, bueno, aquí dice claramente que estas son las más relevantes y ustedes la van chequeando. En la parte de desarrollo, ¿cuáles son las partes más relevantes? Ustedes me van chequeando entonces ahí. En realidad, al final es coger las opciones, las mejores opciones según ustedes de cada uno de los departamentos o cada una de las partes que diga el informe. Voy a mostrarles el informe para que sepan de lo que estoy hablando. Bien. El informe es un informe de una auditoría. Tiene 8 páginas, pero digamos,
Si ustedes quieren ir al concreto, desde la parte, realmente desde esta, 2.3, informe final de auditoría, es la página 3. De aquí en adelante es que básicamente ustedes pueden iniciar la lectura que van a hacer de este documento acerca de una auditoría. Esta es una auditoría que se hizo en el 2002, ¿sí? Y esto es el informe final que esa empresa auditora le entregó al gerente de esta, era una cooperativa, ¿sí? Una cooperativa agrícola, creo que era Perú, Chile, no me acuerdo bien. Entonces, este es el informe final, ¿sí? El informe final obviamente comienza con un poco de política, a saludar, a decir exactamente cómo hicieron, cómo clasificaron la auditoría. Dice, bueno, en síntesis, la revisión realizada clasificó las siguientes secciones: organización, administración, seguridad física y lógica, desarrollo de mantenimiento y sistema de aplicaciones. Ellos se basaron en estas 3 secciones, ¿sí? Y también explican o le explican al gerente, antes de darle su informe, cómo clasificaron los hallazgos que encontraron. Encontraron hallazgos y le pusieron también sugerencias. Ellos dicen, los que tienen 0 son hallazgos de impacto alto, ¿sí? Un impacto alto, que quiere decir que hay que hacer acciones correctivas inmediatas. O sea, los hallazgos que ellos encontraron y le dijeron, es de prioridad, y le pusieron 0 como clasificación. Digo, el gerente tiene que salir corriendo y empezar a ver qué va a hacer con eso ya, en ese momento. Lo que ellos clasificaron como alto, pero 1, dice que son acciones preventivas inmediatas. O sea, no tiene que corregir, pero son acciones que van a dar para prevenir que pase algo. Entonces, la 0 tienen que corregir, o sea, algo que tienen que corregir ya dentro de su operación. La 1 tienen que empezar a crear acciones para prevenir que pase algo, ¿sí? Y entonces cuando ya van a nivel medio, ellos le ponen como prioridad 2, que son acciones diferidas correctivas. Eso quiere decir, son correcciones que puedes hacer a mediano plazo. O sea, tienes un plazo para hacerla, pero tienes que hacerla. Si no haces esas que están en nivel 2, quizás en algún momento se van a volver nivel 0, ¿sí? Entonces, no son inmediatas, no las tienes que hacer ya, pero tienes que ir difiriendo en el tiempo para ver en un plan a medio plazo cuándo lo vas a hacer. Y las que dice que son bajo, son acciones diferidas preventivas. O sea, son acciones que tienes que hacer en un periodo mediano de tiempo, pero para prevenir que no pase algo, ¿sí? Esas son las clasificaciones que entonces hicieron los consultores. Dijeron, revisamos 3 áreas específicamente, clasificaron la organización en estas 3, y a cada uno también entonces le pusieron sus respectivas prioridades de los hallazgos. Bien, entonces de aquí ya comienza el informe en la parte 241. Aquí comienza el informe. Entonces, ya voy, Mauricio, ahora que termino de explicar te atiendo. Bien, dice, en el comité del plan informático, es la primera revisión que hicieron, ellos dicen, vemos estas observaciones, estas son las observaciones que hacen, estas son las sugerencias que hacen del comité y plan informático, ¿sí? De la organización y administración, esas son las observaciones que hacen, y estas son las sugerencias que hacen. Aquí en la parte C es donde ellos identifican qué prioridad le dan a esta actividad. Acá también, disculpen, la pasé aquí. Dice, esta actividad, esto que encontramos, estas observaciones, que no existe un comité de informática, o al menos no se encuentra formalmente establecido, eso fue uno de los hallazgos que ellos dijeron, levantaron la mano y dice, ¿sabe qué? No existe un comité informático, debe existir. Ellos lo clasificaron como 1. Y 1 venía a decir, es una acción preventiva, pero inmediata. O sea, tienes que hacerla ya para prevenir. O sea, esta es la clasificación 1. Estos 2 hallazgos que están aquí lo clasificaron como 1. Acá abajo, estos 2 hallazgos de organización y administración, ya fueron 3 hallazgos. ¿Cuáles son los efectos que si no haces algo con ese hallazgo? ¿Y qué índice de importancia le da? También le da 1. O sea, tiene que hacer una prevención inmediata sobre estos. Más abajo siguen revisando ahora la seguridad física y lógica. Ya sobre la seguridad, vamos a leer 2 vamos a leer de la seguridad física.
Dice que ellos revisaron y dice, no existe una vigilancia estricta del área de informática por el personal de seguridad dedicado a este sector. Para ellos no existe una vigilancia estricta en el área de informática. Y otro, no existen detectores ni extintores automáticos. Estos dos son parte de los hallazgos, encontraron más, se dan cuenta que aquí en la seguridad física encontraron más hallazgos, y dicen que esos hallazgos que encontraron acá son de importancia establecida 0. O sea, lo que ellos quieren decir, como leímos anteriormente, que estas observaciones que tienen aquí, eso tiene que hacerlo ya. Las correcciones el gerente tiene que hacerlas inmediatamente. O sea, aquí encontraron que no existen detectores ni extintores automáticos. O sea, en el departamento de informática no existe un detector de humo o de incendio y no existe un extintor. Entonces, si hay un incendio, se fue todo. No hay manera de que alguien lo pueda mitigar si es algo pequeño. Es muy grave, esto es muy grave, y por eso ellos le dieron una importancia establecida de 0. No solo a ese, sino a todos estos, ¿no? En realidad, a todos le dieron la importancia de 0. O sea, grave. O sea, hay que arreglarlo lo más rápido posible. Bien, entonces así hacia abajo, ellos van otra vez, dependiendo de cada una de las partes donde ellos hicieron revisiones, le dan la situación y le dan los índices de importancia. ¿Sí? A la parte de desarrollo y mantenimiento de sistemas también hicieron un par de anotaciones y le dicen también el índice de importancia. Y así en toda la organización, toda la revisaron y ellos entonces ese es su diagnóstico. Este es un informe de auditoría final. ¿Sí? Como le dije, pueden comenzar a verlo desde la página 3, donde dice informe final de auditoría. El que tenga más curiosidad lo puede leer completo. Este informe o este caso yo se los voy a subir a la plataforma porque va a ser parte de, para que ustedes puedan hacer el taller, la actividad de Socratic que yo les voy a dejar como actividad. Dígame, Mauricio. Sí, tenía varias consultas, pero bueno, básicamente va a ser una sola pregunta y es basado en el informe que estamos viendo. Sí. ¿Va a seguir el lineamiento que dice ahí o queda al libre criterio del auditor o de los auditores realizar su estructura de informe? Ok, los informes están dados, es de, digamos, el diseño es conforme ustedes lo hagan, o sea, acuérdense, no le estoy pidiendo un informe final de auditoría, pero si, digamos, si ustedes van a ser auditores de informáticas, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así. Cada uno tiene digamos, su manera de hacer los informes. Quizás a otro le funciona un poco más gráfico, ¿no? Esta es la manera que lo presentaron ellos, pero no necesariamente es la manera que se presentan todos los informes, pero es un buen ejemplo. Ahora, acuérdense que ahora yo estoy pidiéndoles más que todo que lo lean y que me indiquen después, o sea, yo les voy a pedir ya en el taller, les voy a decir, mi pregunta va a ser quizás, o sea, una de las preguntas sea, en la revisión de la parte de seguridad física y lógica, la pregunta sería esta, indique cuál de los siguientes hallazgos son los más relevantes. Y yo le voy a poner 10 hallazgos. Ustedes me van a tener que colocar alguno de estos. O sea, si yo invento otros hallazgos que no están aquí, entonces esos no van los que están aquí. Porque de la parte de seguridad física y lógica, que tienen el nivel de importancia 0, son los más importantes los que están aquí. Si más abajo identifican en física, en la seguridad física y lógica, identificaron algunos hallazgos que son de nivel 4, esos no son importantes. Digo, no los más importantes. Entonces yo en el taller les voy a pedir, por cada sección, seleccione cuáles son los más importantes. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscar algo como esto en el taller. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, estamos claritos ya, profe. Gracias. Entonces, sí, definitivamente, para poder hacer el taller, tienen que darle una leída al documento, tienen que verificarlo, y eso es lo que yo necesito. Yo necesito que ustedes lean el informe, que son como 6 páginas, para que ustedes se identifiquen cómo, después de hacer todo el trabajo, se entrega un informe de auditoría y miren hasta qué punto llegan, o sea, hasta qué punto se extendió la auditoría. No significa que todas las auditorías informáticas sean hasta ese nivel,
quizás esta fue una auditoría completa, ¿sí? De toda la organización. Ya les dije, o ya vieron que hay otros tipos que no son de toda la organización. Entonces, pero sí, mi objetivo es que ustedes se familiaricen con un informe de auditoría y se den cuenta entonces, hey, mira, todo lo que verifican en realidad estos auditores, a todo lo que tengo que verificar yo si en algún momento esté en este punto de auditor. Tengo que llegar hasta ese punto, verificar el tipo de desarrollo, verificar la seguridad física, verificar si existen manuales, si existen licencias. Todo eso que ponen ahí, entonces es lo que quiero que se vayan familiarizando porque es lo que vamos a estar viendo en todas las clases. ¿Sí? Entonces, quizás es un inicio como muy duro, pero quisiera que lo vean, quiero que lo vean y quiero que lo palpen para que se vayan metiendo en esta onda de la auditoría formal. Bien, vamos con el otro, la otra actividad. De nuevo. Ese es el taller 1. El taller 1 lo voy a habilitar mañana mismo para que lo puedan ir haciendo. Bien, lo otro es una investigación. Esta investigación sí va a ser individual. Necesito que averigüen sobre el plan de continuidad de negocio, ¿sí? Conocido como BCP, que son las siglas de este concepto, por sus siglas en inglés, de Business Continuity Plan, que tiene que ver con cómo es el manejo de la continuidad del negocio. ¿Qué debo hacer en alguna situación que suceda algo y cómo debe funcionar la empresa para que no deje de funcionar precisamente? El plan lo que quiere es asegurar de que pase lo que pase o casi pase lo que pase, la empresa siga funcionando, ¿sí? Ya sea que pase algo grave, entonces funcionará a un 10%, 20%, 15%. Si pasa algo medio, bueno, funciona al 50, 60, 75%. Y bueno, si ya pasó algo, bueno, mucho más grave, entonces quizás son cosas mayores que quizás no vaya a poder responder ninguna empresa. Pero algunas situaciones, que la mayoría de las situaciones se dan, son más leves y la empresa tiene que tener un plan para que, es un guión, para que ellos sepan qué hacer cuando suceden desastres, cuando suceden eventualidades. Pueden ser una tormenta, puede ser algo muy simple, no tiene que ser tampoco una pandemia, que también debe estar definido dentro del plan de negocio. Bueno, ahora el plan de continuidad de negocio que no lo tenía, lo van a tener que adicionar, porque obviamente nadie se lo esperaba y muchos no lo contemplaron, ya hay que contemplar. Entonces, la investigación es, ¿qué es un BCP? La importancia que tiene, los pasos para crear un Business Continuity Plan, menciona algunos ejemplos de algunas empresas. En este punto de mencionar algunos ejemplos, a mí me gustaría que ustedes investigaran empresas en Panamá que cuentan con un plan de continuidad de negocio. ¿Sí? Si pueden investigar 2, 3 empresas que cuentan con un plan, y las ponen ahí y dicen, bueno, tal empresa tiene un plan, lo pueden investigar. Si no, me pueden poner empresas de afuera que ustedes investiguen. Pero sería mucho mejor, sería un plus para mí que ustedes investiguen empresas en Panamá que la puedan mencionar, digamos, no sé, Copa, pongan Copa, esta empresa estableció su plan de continuidad de negocio, así. ¿Sí? Bien, y el último punto, la diferencia, que establezcan la diferencia entre un plan de recuperación o DRP, un plan de recuperación de desastre o DRP y un BCP. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un plan de recuperación de desastre contra un plan de continuidad de negocio? Hay pequeñas diferencias ahí y eso es lo que quiero que mencionen. Esos son los puntos principales que quiero que vaya en la investigación. El formato y todo lo que tiene que llevar la investigación se la pondré ya en la actividad, en la plataforma, que debe llevar introducción, que debe llevar conclusión, que debe llevar bibliografía, todo eso se lo voy a colocar. Máximo de páginas, mínimo de páginas. Yo normalmente pongo máximo de páginas porque no quiero que hagan un copy-paste de 65 páginas porque sinceramente no lo voy a leer. Así que yo les digo hasta cuántas páginas máximas ustedes van a colocar de contenido. Cuando hablo de contenido es que si yo digo que sean máximo 15 páginas, ustedes ponen 15, pueden poner, el trabajo puede ser de 20. Claro, la página de presentación, la introducción, la conclusión, anexo, eso no cuenta.
Cuando yo digo máximo, el contenido es el desarrollo de estos puntos que estén en 15 páginas, digamos. Si digo 15 páginas en la investigación, tengo que ir a ver cuánto es más o menos lo que debe salir. Lo que no quiero es que hagan un copy-paste de toda esta información y me salgan con 35 páginas, porque sinceramente no la voy a leer. 15 páginas sí la voy a leer. ¿Sí? Así que yo les pondré en la misma actividad cuáles son lo que necesito, cuántos límites de páginas, la introducción, la conclusión y todo eso, y la bibliografía que van a armar. Así que la segunda actividad que voy a establecer desde a partir de hoy es la investigación número 1. Bien, dejo de compartir y alguien tiene una consulta. Mauricio. ¿O se quedó la mano levantada? No, esa es la mano que se quedó así, profe. Ah, ok, listo, ya la bajé. ¿Alguien por aquí levantó la mano? No, ya no Profesor, más. disculpe, Diga. ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, los ejemplos de los planes de continuidad de negocio, preferiblemente de empresas panameñas o pueden ser multinacionales con sucursales aquí en Panamá. Eso también aplica. Multinacionales con sede en Panamá también aplica. Sí, también aplica. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Voy a repetir un poco lo que dije al inicio por si no escucharon todos, algunos llegaron después. Esta reunión se está grabando, se está haciendo la grabación y posteriormente, a cuando terminemos, yo la subo a YouTube y después la subo a la plataforma. El link se lo envío a ustedes y se lo envío en la plataforma con un material de estudio diciendo conferencia del día 3 de junio. Entonces, los que por alguna razón no pudieron llegar o llegaron tarde o definitivamente no llegaron, pueden ir y ver toda la conferencia, o sea que no se pierden nada. Siempre va a ser así. Trataremos de hacer una semanal, a excepción de la semana 3, donde es el parcial número 1. Esa semana no vamos a tener videoconferencia, pero todas las otras semanas sí vamos a hacer videoconferencias. Entonces, para que sepan que esta videoconferencia se graba y si alguno quiere alguna aclaración, algo que se les olvidó, que lo dijimos, puede buscar la videoconferencia, adelantar y llegar al punto donde dijimos algo, aclaración de alguna actividad para que puedan consultarla en el video. También mis datos están en el correo que le envié de bienvenida. Ahí están mis datos por WhatsApp, preferiblemente cualquier pregunta que me quieran hacer de las actividades. Gilberto, ¿ibas a apuntar algo o no? Chicos, si no tienen otra consulta, entonces terminamos aquí, a menos que alguien tenga algo de consultarme. Bien, entonces la próxima videoconferencia será el próximo miércoles a la misma hora. ¿Por qué establecí 7:30? Bueno, hay un toque de queda, supuestamente todos debemos estar en casa a las 7, los que no trabajan, porque yo sé que algunos trabajan de noche. Y por eso establecí las 7:30. Si alguien llega corriendo antes del toque de queda, a las 7 ya está en su casa, come algo rápido y a las 7:30 se suma a la videoconferencia. Como ya les dije, los que son sabatinos pueden ver esto el sábado sin ningún tipo de problema. Y también las actividades siempre van a estar dadas con el tiempo suficiente para que el que vea por primera vez la videoconferencia el sábado tenga tiempo para hacer las actividades. No es que van a tener ventaja los que lo vean los miércoles a los que vean los sábados, van a tener tiempo suficiente para hacer las actividades. Así que chicos, sé que a la mayoría los conozco, hay otros que no los conozco. Ya, bueno, me hice la presentación por el mensajero. Pero bueno, mucho gusto, soy Manuel Beiro, le voy a dar su clase de auditoría y control de sistemas en estas 6 semanas y no tengan pena en preguntarme lo que necesite saber sobre la materia. Así que a los que no me conocen, ya saben. Entonces, chicos, que tengan buenas noches. Hoy nos pasamos un poquito más por ser la primera clase. Yo siempre quiero hacer de que sea 1 hora, a diferencia de la clase donde vamos a tener la charla, que quizás se vaya un poquito más, pero por lo regular quiero que sea 1 hora exacta y voy a enfatizar más que sea así para respetar el tiempo de todos, porque ya saben, es virtual, así que esta parte sincrónica, que donde todos nos unimos a la vez, tampoco tiene que ser tan larga, pero sí quiero que sea explicar los temas como son, para que puedan entender las actividades
y no nos quedemos en el aire en alguna cosa, ¿no? Chicos, entonces que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Mañana activo las 2 actividades que les mencioné hoy. Listo, profe. Buenas noches.